Buen día a todos y cada uno de ustedes, como siempre, su servidor, Pastor Guillermo Esquivel, trayéndoles el estudio de la santa y bendita palabra de Dios. Ruego a Dios que sea rodeándoles de su gracia, de su favor, para que ustedes y yo, para que todos juntos podamos recibir en nuestros corazones lo que Dios tiene que darnos para este día. Nuestros saludos hasta sus hogares. Y continuamos en lockdown y vamos a continuar por otros 7 días. Nos decían el día de ahora el premier que está a cargo de que siguen las condiciones de encierro en nuestra ciudad de Melbourne, pero la palabra de Dios está abierta para usted y para todos nosotros. La semana pasada estuve mencionando, comencé una serie de estudios respecto a lo que son el ejercicio espiritual, el gimnasio de Dios, las doctrinas, ejercitándonos en la doctrina de la palabra de Dios. Es decir, poniendo en práctica todas las cosas que Dios nos manda en su palabra para que de esa forma nosotros podamos estar en forma, estar en línea, como decimos, respecto a su santa y bendita palabra. Hacía comparaciones entre el ejercicio corporal y el ejercicio espiritual. Esto es prácticamente una serie de actividades que necesitamos llevar a diario y que estas van a rendir un fruto. Vamos a ver un resultado de todo nuestro esfuerzo, así como aquel que se dedica a un sometimiento físico a diario y a cierta clase de alimentación, una dieta muy balanceada. Con el tiempo se comienzan a ver los resultados de ese ejercicio y de esa disciplina física. Ahora, en cuanto a la disciplina espiritual, en cuanto al ejercicio espiritual, los resultados los vamos a estar viendo también siempre y cuando determinemos nosotros someternos en todo momento a esa disciplina espiritual. Estuve haciendo mención respecto a la primera, después de dar una introducción, que es meditar en la palabra de Dios. Hoy día trataré de terminar con esta primera disciplina espiritual, que es el meditar en esa palabra de Dios. Hacía mención de que meditar en la palabra de Dios es tomar la palabra, estar en ella, yacer en ella, decía. Al mismo tiempo, considerando un texto en Jeremías, veíamos de que era necesario comer, devorar la palabra, en otra versión que leíamos, es decir, tomar para nosotros, dentro de nosotros, la palabra de Dios y no solamente algo pasajero. Estuve haciendo mención también de que Carlos Spurgeon hacía mención de que él dedicaba unos cuantos versículos a meditarlos a diario y no prolongadas horas de lectura bíblica todo el día o todos los días, porque difícilmente se logra retener mucho. Ahora, ¿cómo hacer para poder meditar bien en la palabra de Dios? Una de las cosas que nosotros podemos considerar es precisamente poder tomarla a ella. Quiero considerar un pasaje de la Escritura en el libro de los Salmos, el salmo más largo que se encuentra, el capítulo más largo de los Salmos, Salmo 119. Y voy a leer el versículo 98 y otros más adelante, que dice: me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿En razón de qué? Dice, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Decía, mis enemigos están acá, yo estoy de este otro lado. Ellos me llevan la contraria, sin embargo, me has hecho más inteligente, más sabio que ellos, porque he guardado tu palabra, porque tu palabra siempre está conmigo. Y hace también mención en el versículo 99, dice: más que todos mis enseñadores he entendido, más que todos mis maestros he entendido. Y acá la cosa se pone un poco difícil, porque nosotros, si usted recuerda sus años de estudiante, uno decía, ¿y cómo le hacen para saber tanto? Recuerdo uno de los maestros que tuve
de historia. Era una enciclopedia completa. Llevaba solamente su borrador, estoy hablando de muchos años atrás, llevaba yeso y el borrador en su mano izquierda, yeso a mano derecha, la pizarra, y empezaba a escribir. Y yo decía, ¿cómo sabe tanto? Los maestros de matemáticas, uno los ve que llenan la pizarra y uno por detrás. Y el salmista decía, con mis enseñadores me has hecho más sabio que ellos. ¿Por qué razón? Porque dice el salmista, porque tus testimonios son mi meditación, es decir, porque tu palabra es mi meditación. Entonces, más que mis enseñadores he entendido más. Versículo 100 dice, más que los viejos he entendido. Hablar de la gente mayor. A mí cuando me preguntan cuántos años tengo, yo doy mi edad sin ningún problema, 62 años. Más viejo no, más sabio. Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Mientras más años vamos viviendo en esta tierra, más experiencia vamos tomando. Hay más sabiduría en una persona de mucha edad, que tenga una mente sobria, que esté totalmente lúcido. Es una persona que sabe mucho. ¿Por qué? Por la experiencia que ha vivido. Y el salmista decía, más que todos los viejos he llegado, me has hecho entender más que ellos porque he guardado tus mandamientos. Versículo 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Este versículo 101 me recuerda lo que fue una de las partes de la clase de la semana pasada. Porque yo hacía mención que hay dos fuerzas en nuestra vida que ejercen gran influencia en nosotros. Una, la fuerza del mundo, y otra, la fuerza, el poder de la palabra de Dios. El mundo ejerce una fuerza impresionante, va como formateando nuestro pensamiento, nuestro proceder, nuestra forma de ser. Mire cómo es la influencia en nuestros días. El día de hoy veía las noticias y más de 54,000 personas se hicieron la prueba del COVID-19 en las últimas 24 horas. Solamente en 24 horas, arriba de 54,000 personas. ¿Por qué? Porque hay una influencia, los medios de comunicación social, el gobierno, los profesionales, todo el mundo ha estado hablando de esto. Entonces la gente, al recibir la influencia que ejerce el mundo respecto a los medios de comunicación social, la gente se vuelca. Hacen más de 3, 4, 5 horas para que se les vacune. ¿Por qué razón? Porque hay una influencia en nosotros. Y el salmista decía en el versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Es decir, la palabra de Dios nos ayuda a nosotros para mantenernos rectos, para mantenernos en el camino que Dios quiere que nosotros andemos. Es decir, si el mundo ejerce una fuerza sobre nosotros, la palabra de Dios también ejerce poder sobre nosotros. Aparte de eso, dos formas en las que nosotros podríamos considerar, porque en el versículo 105, acá mismo en este Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, considerando esto, nosotros podríamos preguntarnos, ¿y cómo le hago para meditar en la palabra de Dios? Hay dos formas. Una de ellas es leer o escuchar la palabra, y la otra es tratar de memorizarla. Leer o escuchar la palabra y tratar de memorizarla. Esas dos formas nos van a ayudar a nosotros para poder mantenernos meditando en la palabra de Dios. Leyéndola, es decir, abriendo estas páginas, abriendo, qué sé yo, de una forma electrónica o escuchándola. Bendito Dios, contamos con la Biblia ahora en audio. Si no la tiene, usted se mete a internet, busca en YouTube, ahí hay pasajes completos de las Escrituras, libros completos de la Biblia en audio. Hay otra persona que se ha encargado en estarla leyendo, grabarla, por si usted tiene dificultades para leer. Bendito sea Dios por la tecnología, pero leyéndola o escuchándola
y tratando de memorizarla, entonces nosotros vamos a estar meditando en ella. Porque solamente leerla por leer, esto no ejerce una fuerza, un poder en nosotros. Mire, podemos leer versículos, por ejemplo aquel versículo en Eclesiastés donde se nos dice de que para todo hay tiempo. Nosotros podemos leer ese versículo. Ahora, si nosotros tratamos no de meditarlo, sino que de aplicarlo a nuestro propio antojo, le vamos a buscar el lado más fácil para lo que nosotros queremos, pero la palabra de Dios nos dice de que para todo hay tiempo. Lo que no pude hacer cuando joven, ya hoy, ya viejo, ya se me pasó el tiempo de hacer aquellas cosas. Ahora me corresponden las cosas en mi tiempo. Y el tiempo que Dios me está permitiendo, aprovecharlo al máximo para poder hacerlo. Una de las cosas que Dios nos permite, lo que Dios espera de nosotros en cualquiera de nuestra edad, es poder buscar su rostro, buscar su palabra, buscar su presencia, llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, llenarnos de la palabra, meditar en ella, estar en ella, meternos en ella, devorarnos la palabra de Dios. Y ahora cuando hablamos de leer la Santa Palabra, de meditar en ella, de tratar de memorizarla, esto tiene que ser algo voluntario. Esto no se puede imponer. A veces los padres tratamos de imponer los principios espirituales en los hijos y que por ley tiene que hacerlo. Recuerdo hace muchos años, estábamos en la iglesia preparándonos para un servicio de día domingo. Y llegó una de las familias de las que asistían en ese entonces. Él, su esposa, era una familia, 2 hijas. O 2 hijos, pongámosle. Llegaron y la jovencita, la mayor de ellas, llegó enojada. ¿Por qué? No sé qué había pasado. Pero ella llegó muy enojada. Entonces el papá le dijo, vaya, véngase para acá, y ella muy enojada. Entonces el papá le dijo, usted va a hacer lo que yo digo. Y le dijo, vaya a hincarse ahí al altar y póngase a orar. Así que, con autoridad, con voz de mando, así de autoritario, el papá, tratando de hacer un bien con su hija. La oración no se puede imponer. Recuerdo que esa niña se fue a hincar allí y estaba agachada y de repente volteaba a ver a los lados como que si estaba el papá y una cara de enojo. ¿Oraría esa niña? No, no creo. Otra hermana, recuerdo de que le reclamó a un pastor que teníamos de visita, que usted dijo esto y mire la hora que viene. Este pastor lo que le dijo, vaya a hacer guerra espiritual. ¿Iría a hacer guerra espiritual? Lo dudo. Esto es espontáneo, esto es voluntario. No es como no quisiera mencionar, pero para poner el ejemplo claro, lo que hace en algunos países musulmanes, toman a los niños, los sientan y tienen que estar leyendo, y el líder de estos niños, el maestro, anda con una vara y el que no está haciendo bien las cosas, ¡pau!, a darle. Esto es voluntario. Esto no se puede imponer. Es como los alimentos de cada día. Desayuno porque me gusta desayunar, porque me gustan los desayunos, porque me gusta comer, pero yo no desayuno por ley, por obligación. Usted se imagina cuando a uno le dicen vaya a comer y usted disfruta la comida. No se puede disfrutar, pero qué distinto es comer y decir que wow, está delicioso. Cuando la esposa le prepara uno de sus platitos exquisitos, uno dice wow, qué delicia. Y uno se los come porque los disfruta, pero no es por imposición, sino porque uno disfruta eso. Lo mismo es la palabra de Dios. Nos metemos a la palabra porque la disfrutamos, porque la necesitamos, porque la deleitamos. El salmista decía, cuánto amo yo tu ley. Aquí en este mismo Salmo 119, el versículo 97, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué? Porque la disfrutaba.
Meterse a las Escrituras tiene que ser voluntario y le tiene que gustar. También quisiera mencionar de que así como los alimentos nos dan fortaleza, una dieta muy balanceada nos ayuda a desarrollarnos físicamente mejor. Dicen tales alimentos contienen calcio, estos contienen hierro, la zanahoria es muy buena para la vista. El problema es de que cuando ya tenemos problemas en los ojos y ya no vemos, ¿verdad? Y ya no veo bien, tráigame un par de zanahorias. ¿Va a afectar positivamente? No. Porque para eso hay que llevar una dieta balanceada, una disciplina alimenticia continua y no de momento. Lo mismo es la palabra. Ay, que me siento mal, voy a leer 3-4 horas la Biblia hoy día. ¿Va a ser bien? Sí, puede que le haga bien. Pero no hay como dedicar aunque sea 5 minutos a la palabra cada día y hacer de esa lectura bíblica una disciplina para después nosotros estar pasando tiempo durante el día con todo eso. A veces decimos, a mí me cuesta memorizar la palabra. Recuerdo en la iglesia una hermana decía, ay, yo no tengo buena memoria. Mi memoria es muy mala, yo no puedo memorizar. Por favor, no me digan que memorice. Una vez le dije, ¿usted las canciones se las memoriza? ¿Se ha memorizado canciones? Ah, sí, se las sabe todas. O sea que su memoria funciona perfectamente, sí. Para la música sí. ¿Por qué? Porque hay interés. Cuando nosotros dedicamos interés en la palabra de Dios, entonces vamos a aprender a memorizar las Escrituras. Una de las formas que podría hacer, tome un papelito, escriba un versículo, trate de escribirlo en diferentes lugares, póngalo en diferentes lugares de su casa y durante el día léalos, le aseguro que al final del día ese versículo usted se lo ha memorizado. Pero hágalo porque usted quiere, hágalo porque usted desea, no simplemente porque es tal método, no, así esta regla de memorización de las Escrituras, entonces lo voy a hacer. No, es algo que tiene que salir de usted. Entonces, al siguiente día, otro versículo. Si llegó mañana y no se aprendió el de ayer, siga con el de ayer, siga, persista en ello, persista en ello. Es bueno memorizar las Escrituras. ¿Sabe de que cuando uno se mueve en cierto ambiente, uno se va aprendiendo las cosas? Recuerdo que un famoso dicho bastante popular dentro del pueblo latino es aquel dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si nosotros andamos más de la mano con el mundo, eso se nos va a notar. Si nosotros andamos más de la mano con la palabra de Dios, la gente lo va a notar. Le irán a decir, este es un fanático, le lloverán de todo, pero lo van a notar. Y usted mismo se va a dar cuenta, usted misma se va a dar cuenta, hermana, de que el poder que ejerce la palabra de Dios en la vida de nosotros, cuando la meditamos como corresponde, entonces es una fuerza, es un poder, es un deleite, y nuestra forma de vida va cambiando. Ya no es algo religioso de un saludo, como soy evangélico yo saludo así. No, el poder que ejerce la palabra de Dios es único, es especial. Por esa razón es necesario dedicar tiempo cada día a la palabra de Dios. Si no la puede leer ya porque molestan mucho los ojos, escuchémosla. Hay cantos que son contenido de palabra de Dios impresionantes. Metámonos en eso. Meditemos en eso. Llenémonos de eso y sepamos aplicarla. Cuando la sangre de Cristo nos cubre, cuando nosotros decimos la sangre de Cristo me cubre, para que me aparte de cualquier peligro, es porque lo hemos escuchado, quizás en la iglesia, con los hermanos, como sea, pero sabe, el poder que ejerce la palabra de Dios es impresionante. Por esa razón necesitamos llenarnos de ella todo el día, todos los días.
estar meditando en ella, pensando en ella. ¿Sabe de que para nosotros los predicadores, los enseñadores, los maestros nos pasa? Cuando vamos a dar una clase desde antes le estamos dando, pensando, este versículo está bueno, este versículo acá, pero ¿de dónde sale todo eso? Del tiempo que uno pasa en la santa palabra de Dios. Se vienen versículos a la memoria, esto lo voy a decir, esto lo voy a poner acá, esto lo traigo acá. Es importante que dediquemos tiempo a la palabra de Dios, meditemos en ella y llenémonos de ella. Quiero pasar a la segunda disciplina. La segunda disciplina que quiero mencionar es ser agradecidos todo el tiempo con nuestro Dios. Ser agradecido, si nosotros hacemos una disciplina de eso, le digo, esto nos va a dar muchas ventajas, nos va a dar buenos resultados. Y traigo un versículo para esto como base. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 y versículo 18. La escritura dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Y uno dice, en todo, en todo. Aquí yo veo, no sé su versión de la Biblia como dice, pero aquí en mi Biblia dice, versión 1960, Reina Valera, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hay situaciones que se tornan un tanto difícil y uno dice, por lo que estoy atravesando, no sé, yo no creo que esta sea la voluntad de Dios. A veces Dios permite ciertas cosas para nuestro propio beneficio, cosas que están fuera de nuestro control, donde nosotros entendemos de que no hay prácticamente nada que vaya a surgir de bueno de todo eso que nos está tocando que vivir. Pero Dios, recordemos que siendo nosotros sus hijos y Él nuestro Padre, Él tiene control de todas las cosas. Él gobierna, el cielo gobierna, Dios gobierna desde los cielos. Su voluntad está sobre nosotros. Mire lo que decía el apóstol San Pablo también escribiendo a la iglesia de Roma en el capítulo 5, versículo 28, Romanos 5, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 5, 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, Dios está pendiente de todos nosotros. Y a veces decimos, no entiendo por qué es así, démosle gracias a Dios. Quiero presentarle una ilustración. Dios le dice a cierto hombre: escucha bien lo que te voy a pedir que hagas. Afuera de tu casa, al salir de tu casa, en una zona rural por supuesto, hay una roca grande, más grande que tú. Quiero que la empujes todos los días. Este hombre dijo: amén, Señor, yo lo hago. Era un buen creyente, obediente, fiel a Dios, y empezó a empujarla todos los días. Se iba al trabajo, regresaba, le daba otro empujón. Pasó una semana, le dolían sus brazos, sus pechos, sus piernas, su espalda. Pasó un mes, ya el dolor ya no era como al principio. Pasó un año y ese hombre seguía empujando esa piedra, empujando esa piedra. Después de tantos años, este hombre se cansó y le dijo: Señor, yo no entiendo por qué me has pedido que mueva esta piedra. Ya me cansé, ya no la voy a empujar, porque la piedra no se mueve. A lo que Dios le replicó y le dijo: yo nunca te dije que la movieras, yo te dije que la empujaras. Porque yo sabía de que tú, dedicando tiempo y en obediencia empujando esa piedra, tus brazos iban a estar fuertes, tu espalda, tu pecho, tus piernas iban a estar muy fuertes. Mírate ahora cómo estás después de varios años de estar empujando
¿Ves que está fuerte? Muy bien, ahora estás listo para lo que te toca adelante. Y el mover la piedra, no te preocupes, eso me toca a mí. Una forma ilustrativa. A veces no entendemos lo que está pasando, pero lo que nos cuesta es poder agachar la cabeza o levantar la cabeza al cielo y decirle: Señor, te doy gracias por esto que estoy viviendo, me está pasando, Señor, por esta prueba, porque yo sé que tú harás que todo esto repercuta para bien mío, porque así lo dice tu palabra, que por cuanto yo te amo a ti, todas las cosas me ayudarán a bien. Cuesta a veces darle gracias a Dios por lo que vivimos. Cuesta, y cuando le damos gracias solamente es en las cosas buenas. Y en las cosas que no son muy buenas según nuestros ojos, ahí nos detenemos y lo único que hacemos es reclamarle a Dios y empezamos a preguntarle: ¿por qué permitiste eso? Cosa que nunca deberíamos de hacerla. Agradecer a Dios es como dice el Salmo 100, versículos 4 y 5. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si tuviéramos que sentarnos a darle gracias a Dios, en este momento yo traigo una listita acá que hice hoy día. Y escribí lista por lo que le doy gracias a Dios hoy día. Primero, gracias, Señor, por darme un día más de vida. Gracias por los alimentos. Gracias, Señor, por el techo. Gracias por el vestido. Número 3, gracias, Señor, por la salud suficiente para moverme. Número 4, gracias por mi esposa, por mis hijos, por mi nieta, por mis familiares. Número 5, gracias por tu palabra que me aumenta la fe. Número 6, gracias por el privilegio de servirte en el ministerio y por tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por el país en que vivo y gracias por sus gobernantes también. Gracias por los 2 vehículos que nos has dado, uno para mi esposa y uno para mí. Gracias, Señor, por ello. Gracias por las amistades, por los amigos. Gracias por mis 5 sentidos, Señor. Puedo ver, puedo oír, puedo oler, puedo gustar, puedo tentar. Siento, Dios mío, gracias por mis 5 sentidos. Gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por la salvación y por la vida eterna. Gracias por tu Santo Espíritu en mí. Esta es una pequeña lista, surgió ahora. A veces nosotros no pensamos en las cosas buenas que Dios nos da. Decimos: sí, que a mí Dios no me bendice. Si usted se sienta y empieza, no le quiero decirle reto, sino que le motivo a que usted lo haga. Si no es ahora, mañana, tome un papel y comience a darle gracias a Dios por lo bueno que Él es por usted. Darle gracias a Dios es bueno. Darle gracias a Dios, esto tendríamos que hacer una disciplina. Gracias, Señor, por los alimentos. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por el café. En la ciudad de Sydney conocí a un hermano que decía: ay, yo alabo a Dios, yo le doy gracias a Dios por la persona que se inventó las tijeras. Y yo cuando lo escuché me dio risa, pero después dije: mire, tiene